No sé cuántas veces me han dicho que mi trabajo es ingrato. Que cobrar renta es simplemente un intercambio frío de dinero y obligaciones. Que uno debe actuar con la cabeza y no con el corazón. Pero cuando pienso en Don Ramón, todo eso se desdibuja. No puedo evitar sonreír al recordar esas veces en que llegaba a la vecindad, maletín en mano, decidido a cobrarle los 14 meses de renta atrasada. Y terminaba inventando cualquier excusa para perdonarle 1 o 2 meses más. Siempre era lo mismo. Yo con la firme intención de cumplir mi deber, y él con esa expresión de miedo mezclada con descaro, como si supiera que, tarde o temprano, me ablandaría. Hubo un día, por ejemplo, en el que fui decidido a echarlo. Sí. Ese día pensé. Ya es suficiente. No puedo seguir sosteniendo esto. Pero al verlo con la Chilindrina sentada en las escaleras, con las rodillas raspadas y un vestido viejo pero limpio, algo se me encogió por dentro. Hola, don Ramón. Le dije. Venía a hablar de la renta. ¿La renta? Me respondió, con ese tono de fingida sorpresa. Ah, sí, claro. Mire, justamente estaba pensando. Que si quiere le pongo yeso en esas paredes descascaradas de la entrada. Y así, otra vez, terminé aceptando. Lo vi trabajar todo el día, cubriendo grietas, pintando como podía con una brocha gastada, mientras la Chilindrina le alcanzaba cubos de agua o se limpiaba la frente imitando a su padre. No me cobró nada. Y yo. Tampoco le cobré la renta. No lo hacía por ingenuidad. Lo hacía porque me daba miedo imaginar qué pasaría si él y su hija se iban. ¿A dónde irían? ¿Quién le enseñaría a la Chilindrina a arreglar un juguete roto, o a defenderse de Kiko cuando se burlaba de ella? Y más que eso. ¿Quién cuidaría del chavo? El chavo siempre ha sido un enigma para mí. Un niño que vive en un barril, que a veces desaparece y aparece como si nada, y que a pesar de no tener nada, se las arregla para sonreír. Cuando no está hambriento. Lo he visto correr detrás de don Ramón como si fuera su propio padre, buscando consejos, un poco de comida o simplemente compañía. Si don Ramón se iba, el chavo perdería una de las pocas figuras que lo protegen de un mundo que, créame, es mucho más cruel que los regaños de doña Florinda o las bromas pesadas de Kiko. A veces me pregunto si en el fondo yo mismo no me estaba inventando excusas para seguir viendo a esa extraña familia improvisada que formaban don Ramón, la Chilindrina y el chavo. Porque aunque nunca lo dije en voz alta, la vecindad no sería lo mismo sin ellos. Recuerdo otro día, más reciente. El techo de la entrada estaba filtrando agua y nadie se animaba a subir a arreglarlo. Yo llegué con la intención de cobrar, pero don Ramón me convenció de que si le prestaba unas herramientas, él podía solucionarlo. Lo vi trepar por esa escalera vieja, con el chavo sosteniéndola y la Chilindrina gritándole que tuviera cuidado. Y yo, en lugar de reclamarle, me quedé ahí. Mirándolos, sintiendo algo parecido a orgullo. Esa noche regresé a casa con las manos vacías, pero el corazón lleno. Es curioso cómo uno puede acostumbrarse a perder dinero, pero nunca a perder personas. Y aquí estoy ahora, en mi escritorio, rodeado de papeles, facturas y recibos. El reloj marca las 8 de la noche y afuera llueve. Debería concentrarme en las cuentas, pero mi mente insiste en llevarme de vuelta a esos patios de cemento, a esos pasillos llenos de eco, a esas risas y discusiones que parecían nunca acabar. Podría haber sido más estricto, sí. Podría haber forzado a don Ramón a pagar cada centavo, incluso si eso significaba verlo irse con la Chilindrina bajo el brazo. Pero algo en mí no me dejaba hacerlo. Tal vez porque, en algún rincón de mi propia memoria, aún vive ese niño que sabe lo que es necesitar un hogar. Me pregunto si mañana, cuando regrese a la vecindad, don Ramón tendrá otra excusa lista. Seguramente sí. Y aunque finja que me molesta, por dentro sentiré alivio. Porque mientras él siga ahí, la Chilindrina seguirá teniendo a su padre. Y el chavo, a su protector. No sé si alguien lo ha notado, pero don Ramón tenía un talento especial para improvisar excusas. Y no me refiero a las típicas, como no tengo dinero o estoy esperando que me paguen un trabajo. No. Él iba más allá, como si cada excusa fuera una pequeña obra de teatro en la que, de alguna manera, yo terminaba siendo parte del público. Y del reparto. Recuerdo una mañana en la que llegué decidido a cobrar 3 meses de renta atrasada. Él me recibió con una sonrisa nerviosa y, sin darme tiempo a hablar, me dijo.
Señor Barriga, qué bueno que llegó. Justo ahora estaba a punto de empezar a pintar el portón de la entrada. Y claro, como usted es el dueño, pensé que le gustaría elegir el color. Me llevó de la mano, literalmente, hasta el portón y me mostró unas latas de pintura que, según él, había conseguido a muy buen precio. Terminé ayudándole a abrirlas y, sin darme cuenta, estábamos los dos pintando, con el chavo y la Chilindrina salpicando más pintura en la acera que en el metal. Fue uno de esos días en los que no importaba la renta. Importaba la risa de la Chilindrina cuando el chavo le pintó un mechón de pelo sin querer. Importaba ver a don Ramón, cansado pero feliz, trabajando por algo que no era para él, sino para todos los que vivían ahí. Y sí. Me fui otra vez sin cobrarle nada. Otra vez, la excusa fue más simple. Había una grieta en la pared de la vecindad, justo al lado del barril del chavo. Mire, señor Barriga. Me dijo don Ramón. Si no arreglamos esa pared, un día se nos cae encima y va a ser peor. ¿Por qué no me deja encargarme yo? No supe cómo, pero terminamos los dos con las manos llenas de yeso, y el chavo, entusiasmado, ayudaba como podía, aunque más que yeso, parecía que estaba jugando con plastilina. La Chilindrina, como siempre, supervisaba con las manos en la cintura, y esa autoridad que solo los hijos de padres solteros parecen tener. En esos momentos me preguntaba qué tan diferentes serían mis visitas si don Ramón fuera otro tipo de inquilino. Si pagara puntual y nunca tuviera que verlo trabajando en parches improvisados para la vecindad. Probablemente mis días serían más tranquilos, sí. Pero también más vacíos. Porque en esas visitas, más que cobrar, yo me conectaba con algo que no se puede poner en números. La sensación de pertenencia. La vecindad, con todos sus problemas, tenía vida. Tenía alma. Y gran parte de esa vida giraba en torno a ese hombre flaco y su hija de gafas grandes. A veces, cuando llegaba y no veía a la Chilindrina en el patio, me asaltaba una preocupación que no sabía explicar. Me tranquilizaba cuando aparecía corriendo desde algún rincón, con los mofletes colorados, gritando papá. Y abrazando las piernas de don Ramón. No lo sé. Creo que siempre me inspiró una especie de ternura protectora hacia ellos. Como si tuviera que asegurarme de que estuvieran bien, aunque eso significara soportar los regaños de doña Florinda por ser demasiado blando o las miradas de extrañeza de los demás inquilinos. Incluso hubo una vez, cuando llegué para hacer una inspección, que don Ramón estaba reparando la puerta del departamento de doña Clotilde. Yo ni siquiera sabía que la puerta estaba dañada, pero él me explicó que un caballero no puede dejar que una dama se quede encerrada o sin cerradura. El chavo lo ayudaba sosteniendo las tablas, y la Chilindrina observaba con un cuaderno en mano, como si tomara notas para aprender carpintería. Ese día, doña Clotilde me dijo algo que todavía me ronda la cabeza. Señor Barriga, no todos los pagos se hacen con dinero. Algunos se hacen con tiempo, con esfuerzo. Con cariño. Me quedé pensando en eso durante semanas. Porque, aunque suene raro, creo que don Ramón me pagaba la renta de una manera distinta. Manteniendo viva la vecindad. Dándole a ese lugar algo que no se puede medir ni en pesos ni en centavos. Y yo. Bueno, yo encontraba cualquier pretexto para no interrumpir esa magia. He perdido la cuenta de cuántas veces he salido de la vecindad sin un solo centavo en el bolsillo, pero con una sonrisa que me duraba todo el camino a casa. Y es que, aunque siempre llevaba conmigo la lista de deudas y recordatorios de cobro, terminaba guardándola sin tachar nada. Era como si la obligación y el corazón estuvieran en una lucha constante dentro de mí. Y el corazón siempre ganara. Lo recuerdo claramente. Un día llegué decidido a hablar con don Ramón seriamente. Incluso había practicado el discurso en el auto. Don Ramón, esta situación no puede continuar, si no paga tendrá que irse. Pero al entrar al patio, lo encontré agachado, arreglando la rueda de una bicicleta vieja que la Chilindrina había encontrado en la calle. El chavo estaba a su lado, soplando en una manguera para inflar la llanta como si fuera una trompeta, y la Chilindrina lo regañaba. No así, menso. Se hace con el inflador. Me quedé observando la escena por unos minutos. No había nada extraordinario. Pero en esa simplicidad estaba todo. Don Ramón no tenía mucho para dar, pero lo poco que tenía lo convertía en sonrisas para los niños. ¿Cómo le iba yo a decir que se fuera?
Otra vez, llegué y lo encontré pintando las paredes del pasillo. No era un trabajo perfecto, pero sí cuidadoso. Le pregunté qué estaba haciendo, y me respondió: pues mire, señor Barriga, si me va a correr, que al menos sea de un lugar bonito. Y lo dijo sonriendo. Como si ya supiera que yo no podría hacerlo. No es que me gustara que me debiera renta, ni que me encantara la idea de perder dinero. Era otra cosa. Algo más profundo. Era que cada vez que imaginaba a don Ramón y la Chilindrina cargando maletas viejas, dejando atrás ese patio que tantas veces los había visto reír y llorar, sentía un vacío en el estómago. Y luego estaba el Chavo. Siempre el Chavo. No sé por qué, pero yo me preguntaba constantemente: si don Ramón se va, ¿quién cuidará de él? Porque sí, yo sé que el Chavo es independiente en muchas cosas, pero en otras. Necesita a alguien que le diga que se lave las manos antes de comer, que le dé un pan cuando no ha probado bocado en todo el día, que lo defienda cuando Kiko se burla de él. Y don Ramón hacía todo eso. En el fondo, creo que sabía que mis visitas a la vecindad eran mucho más que simples cobros de renta. Eran un recordatorio de que, aunque la vida sea dura, siempre hay rincones donde la bondad y la solidaridad sobreviven. A veces, al volver a casa, me encontraba repasando mentalmente cada momento. El olor a pintura fresca mezclado con el del pan que la Chilindrina compraba en la esquina. Las risas que se escuchaban cuando el Chavo hacía alguna travesura. La voz de don Ramón, medio enojado, medio divertido, diciéndole: ta, 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 ta. No te juntes con esa chusma. Y aunque ese último comentario siempre era para Kiko, todos sabíamos que al final terminarían jugando juntos. Hoy, mientras escribo estas líneas y reviso las facturas, me doy cuenta de que llevo años en este mismo dilema. Entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Quizás algún día tenga que tomar una decisión definitiva. Pero ese día aún no ha llegado. La tarde caía lenta, y en mi escritorio se acumulaban las facturas, los recibos y los papeles que me recordaban que la vida de un propietario no se detiene por la nostalgia. Había pasado casi una hora repasando mentalmente los recuerdos de don Ramón, la Chilindrina y el Chavo. Y por más que intentaba concentrarme en otros asuntos, una parte de mí seguía atrapada en ese patio de cemento, oyendo los ecos de risas y discusiones que parecían tan cercanos como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Me quedé mirando por la ventana. La lluvia había amainado, y un rayo de sol se colaba tímidamente entre las nubes, pintando de dorado las calles mojadas. Suspiré. Era momento de dejar de soñar y volver a cumplir mi papel. Aunque, siendo honesto, sabía que mi papel siempre terminaba torciéndose cuando se trataba de esa vecindad. Guardé los papeles en el maletín, me puse el abrigo y agarré las llaves del auto. Mientras lo hacía, una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. No podía evitar preguntarme: ¿cómo me recibirá el Chavo esta vez? Tal vez, como siempre, con un golpe en el estómago, tan rápido y certero que me dejará sin aire. Aunque, paradójicamente, lleno de vida. Encendí el auto y comencé a conducir por las calles que conocía de memoria. La ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Quizás era el efecto de la lluvia o tal vez era yo, inmerso en mis pensamientos. En mi mente, el recorrido se mezclaba con escenas pasadas. Don Ramón intentando esconderse detrás de una columna, pensando que no lo había visto. La Chilindrina inventando excusas para distraerme mientras su padre salía por la puerta trasera. O aquella vez en que, sorprendentemente, él mismo se acercó a decirme que no podía pagar. Pero que podía arreglar la fuga de agua del tanque. Eran pequeñas batallas que nunca terminaban. Yo llegaba a cobrar. Y salía sin cobrar, pero con historias para contar. Y lo más curioso es que no me molestaba. En el fondo, creo que siempre buscaba esas escenas. El motor del auto ronroneaba suave, y mientras me acercaba, pensé en todas las posibilidades. ¿Será que don Ramón inventará otra de sus ocurrencias para no pagar? ¿O tal vez esta vez intentará huir antes de que lo vea? ¿Y si me ofrece pintar el patio o reparar alguna ventana? Me reí solo, imaginando la escena. Porque sabía que, de una forma u otra, yo acabaría cediendo. Doblé la esquina y ya podía ver, a lo lejos, la entrada de la vecindad. Sentí un cosquilleo extraño, mezcla de expectativa y cariño.
No importaba cuántas veces hubiera hecho ese camino, siempre había algo especial en regresar. Era como volver a un lugar donde, a pesar de todo, me sentía bienvenido. Reduje la velocidad. Estacioné frente al portón. Apagué el motor y me quedé unos segundos con las manos en el volante, escuchando el eco distante de las voces que creía oír en mi cabeza. Me imaginé al chavo corriendo por el patio, a la Chilindrina llamando a su papá, a don Ramón dándose cuenta de mi llegada y, como siempre, buscando la manera de ganar unos minutos más antes de que le recordara la renta. Respiré hondo, tomé el maletín y salí del auto. El aire tenía ese aroma a tierra mojada que siempre me recuerda que la vida es breve, pero que hay instantes que merecen repetirse una y otra vez. Y mientras caminaba hacia la entrada, pensé que, tal vez, lo que realmente me hacía volver no era el dinero, sino la certeza de que, en ese lugar, siempre habría algo que me hiciera sonreír. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para